Durante años, los bancos gigantes vivieron en pánico. ¿El motivo? Millones de dólares convertidos en papel sin valor, de un día para otro, y todo por culpa de un hombre que nadie esperaba, un humilde albañil español llamado Lucio Urtubia. No tenía armas, ni ejército, ni recursos infinitos. Solo tenía ingenio, paciencia y un objetivo claro: demostrar que incluso los gigantes podían caer. Con cada cheque falsificado, golpeaba no solo a un banco, sino a un sistema entero, construido para proteger a los poderosos y aplastar a los débiles. El Citibank, el banco más grande del mundo, se vio obligado a suspender sus operaciones, mientras el miedo y la incredulidad se apoderaban de sus oficinas centrales. ¿Cómo pudo un hombre común burlar al gigante financiero internacional? ¿Cómo alguien sin título ni fortuna logró imprimir millones de dólares falsos y cambiar el curso de la historia? Hoy, en Crimen, descubrirás la vida, los métodos y la audacia del hombre que convirtió la falsificación en un acto de resistencia. Esta es la historia de Lucio Urtubia. Lucio Urtubia nació en una España dura, pobre y silenciosa. En Cascante, un pequeño pueblo de Navarra, la infancia no estaba hecha de juegos, sino de trabajo temprano y obediencia forzada. Hijo de campesinos, creció rodeado de carencias, hambre y miedo. La guerra había terminado, pero la miseria seguía intacta. Desde niño, entendió una verdad simple: el sistema no estaba hecho para los de abajo. La escuela duró poco. Lucio abandonó los estudios casi tan pronto como aprendió a leer y escribir. Había que trabajar, había que ayudar en casa, y así, siendo apenas un adolescente, empezó a ganarse la vida con oficios manuales. La autoridad siempre le pesó: la iglesia, el ejército, el Estado. Todo le parecía lejano, impuesto, injusto. En la España franquista, pensar diferente no era una opción, era un delito. Cuando fue llamado a filas, el ejército no hizo más que confirmar sus sospechas: disciplina ciega, humillaciones, castigos. Lucio no encajaba, no quería obedecer sin cuestionar y decidió huir. En 1954 desertó del ejército y cruzó la frontera hacia Francia. Ese acto, en la España de Franco, lo convertía automáticamente en un enemigo del régimen. París fue un shock: libertad, ideas, discusiones, política. Lucio llegó sin idioma, sin papeles y sin dinero, pero con hambre de sentido. Trabajó como albañil, de sol a sol. Allí comenzó su verdadera formación, en bares, talleres y pisos clandestinos. Fue en ese ambiente donde aprendió que la lucha no siempre se hacía con armas, que también se podía atacar al sistema usando sus propias reglas: robarle al banco, no al obrero; expropiar, no robar. Lucio tenía una habilidad poco común: observaba, copiaba, mejoraba. Lucio empezó falsificando pequeños documentos para ayudar a exiliados, como pasaportes, carnés, salvoconductos. Cada falsificación era un ejercicio de precisión. La falsificación se volvió un oficio artesanal. Lucio estudiaba el papel, la tinta, la presión de la imprenta. Reproducía firmas hasta que su propia mano desaparecía en la del original. No había improvisación, había método. Con el tiempo, entendió algo crucial: si el documento parecía auténtico, el sistema lo aceptaba sin preguntas. Ahí nació la idea de los cheques de viajero. No por ambición personal, sino por lógica. Era dinero sin dueño visible, aceptado en todo el mundo, respaldado por bancos gigantes. Lucio no se veía a sí mismo como un delincuente, se veía como un obrero, usando inteligencia contra el poder.
Falsificar no era un fin, era un medio para financiar luchas, sostener exiliados y demostrar que el gigante financiero no era invulnerable. Así, paso a paso, sin disparar un solo tiro, el niño pobre de Navarra se transformó en el hombre que haría temblar al banco más poderoso del mundo. El golpe no fue improvisado, fue una decisión estratégica. Lucio eligió los cheques de viajero del Citibank, entonces conocido como First National City Bank, por una razón clave: eran aceptados en miles de sucursales alrededor del mundo. Eso significaba una sola cosa: dinero convertible en efectivo en casi cualquier país. No atacó a cualquier banco, eligió a uno de los emisores más grandes y poderosos de cheques de viajero del planeta, un banco con presencia en decenas de países. Golpear a Citibank no solo garantizaba circulación global, multiplicaba el impacto del fraude. En los años 60 y 70, los cheques de viajero eran lo más parecido al dinero perfecto. Antes de las tarjetas de crédito y la banca digital, millones de personas los usaban para viajar con seguridad. Si los perdías, el banco te los reponía. Si los firmabas frente al cajero, eran tan confiables como el efectivo. Para los bancos, estos cheques eran un símbolo de prestigio y para Citibank una mina de oro. El sistema se basaba en una confianza absoluta. Cada cheque tenía números de serie, firmas y medidas de seguridad que en teoría lo hacían imposible de falsificar. Pero había una grieta fatal. Los cheques no estaban vinculados a una persona, sino al documento en sí. Eso significaba que si alguien lograba copiar el cheque con exactitud, el banco no tenía forma inmediata de distinguir el original del falso. Lucio entendió esto antes que nadie. Cuando un cheque de viajero era presentado en una sucursal, el cajero solo comprobaba tres cosas: la firma del cliente, el número de serie y el estado físico del documento. No existía una base de datos global en tiempo real. Cada sucursal operaba casi a ciegas. Ese retraso era el corazón del fraude. Un cheque falso podía cobrarse en París y pasar semanas antes de que Citibank detectara que ese mismo número de serie ya había sido usado en Roma o Buenos Aires. Para entonces, el dinero ya había desaparecido. La preparación fue obsesiva. Lucio compró cheques auténticos de forma legal. En una sola operación llegó a gastar decenas de miles de francos en Bruselas solo para estudiarlos. Analizó códigos, firmas, numeraciones, marcas invisibles. Con esos originales, fabricó las planchas de imprenta necesarias para producir copias prácticamente idénticas. La falsificación se realizó a escala industrial. Los cheques se imprimían en hojas de 25 unidades. En total, se produjeron unas 8,000 hojas, cada una con cheques de $100. El resultado: cerca de 20 millones de dólares falsos circulando por el mundo. Una cantidad tan enorme que puso al Citibank contra las cuerdas, al borde del colapso. Pero Lucio no actuó solo. Detrás del fraude había una red internacional. Los cheques se repartían entre militantes anarquistas en Europa y América Latina. Cada uno los cobraba de forma metódica, uno por uno, en distintas sucursales bancarias locales. La coordinación era clave. El primer compañero que lograba cobrar avisaba al resto con una frase en clave: "La sala de baño está perfecta". Eso significaba que el cajero no había detectado nada, que el sistema había fallado otra vez, y había un detalle crucial: los números de serie provenían de cheques comprados legalmente, no figuraban como robados. Para los bancos todo parecía normal. El fraude creció de forma exponencial. Solo la primera tanda generó cientos de miles de francos para el movimiento anarquista. En poco tiempo, la cifra se disparó. Alrededor de 20 millones de dólares terminaron circulando y viajando hacia América del Sur. Ese dinero financió movimientos guerrilleros como los Montoneros en Argentina y los Tupamaros en Uruguay. Con cada cheque cobrado, la tensión aumentaba, la operación se volvía más rentable y al mismo tiempo más peligrosa. El sistema ya había sido humillado. Ahora,
solo era cuestión de tiempo para que reaccionara. Al final, no fue una máquina ni un sistema lo que lo traicionó, fue el error humano. En junio de 1980, después de años de operar en la sombra, la red cometió una falla crítica. Lucio Urtubia y su mano derecha, Silvestre, aceptaron una cita que nunca debieron aceptar. Un supuesto inversor estadounidense quería reunirse con ellos en uno de los cafés más emblemáticos de París, Les Deux Magots. El escenario parecía inofensivo, un lugar público, elegante, frecuentado por intelectuales y turistas, pero todo era una puesta en escena. El inversionista no existía, era un policía de incógnito. Cuando Lucio llegó al encuentro, la trampa ya estaba cerrada. La policía irrumpió en el café y los arrestó en el acto. No hubo persecuciones ni disparos, solo sorpresa. El golpe definitivo estaba en el maletín. Dentro, los agentes encontraron 3.043 cheques falsos de $100 cada uno, una prueba irrefutable, casi 2 millones de francos concentrados en papel. Con ese hallazgo, la magnitud del fraude quedó al descubierto. En cuestión de horas, la red empezó a caer. Detenciones simultáneas en distintos países, contactos, intermediarios, militantes. El castillo de naipes se derrumbó de golpe. No fue la tecnología la que puso fin a la operación. No fue un fallo en la impresión ni en los números de serie, fue la confianza y una trampa diseñada con paciencia. Luego del arresto de Lucio, el Citibank se vio obligado a tomar una decisión inédita. Suspendió preventivamente sus cheques de viajero en todo el mundo, un gesto extremo, el banco más poderoso del planeta, paralizando parte de su propia operación para frenar la hemorragia. La noticia sacudió los mercados, la cotización del banco cayó bruscamente. En las oficinas centrales, las alarmas no dejaron de sonar, se abrieron investigaciones urgentes para responder a una sola pregunta: ¿de dónde estaban saliendo esos cheques bancarios que nadie podía explicar? El caso cruzó fronteras. Fuerzas de seguridad de distintos países comenzaron a colaborar: Francia, Uruguay, Argentina, España. La red había dejado rastros en varios continentes. La policía francesa logró desmantelar parte de la infraestructura local de falsificación, pero había algo que nunca pudieron encontrar: las planchas de impresión. El corazón del fraude seguía desaparecido. El mensaje era claro: si el proceso seguía adelante, el escándalo sería global. Citibank no quería justicia, quería silencio, porque a veces, para el sistema financiero, el mayor peligro no es el dinero perdido, sino que el mundo descubra lo frágil que realmente es. Citibank lo entendió rápidamente. Cada audiencia pública significaba exponer una verdad peligrosa: que el sistema había sido vulnerado por un solo hombre, sin armas, sin hackers, sin violencia. Y entonces ocurrió lo impensable. El banco aceptó negociar en secreto, retiró todos los cargos penales, no quería titulares, no quería precedentes judiciales, quería cerrar el caso y recuperar lo único que realmente le importaba: las planchas de impresión de los cheques falsos. El acuerdo nunca quedó por escrito de forma oficial, no hubo recibos, no hubo comunicados, solo silencio. Lucio Urtubia salió casi indemne, cumplió apenas 6 meses de prisión y terminó recuperando una suma millonaria. Una ironía perfecta. El hombre que había humillado al banco más poderoso del mundo salía libre, mientras la corporación prefería borrar el episodio de la historia, como resumió el espíritu de aquel pacto no declarado: cuando el poder pierde, prefiere el silencio antes que el escándalo. Tras años de vivir en la clandestinidad, Lucio Urtubia eligió un camino inesperado: la tranquilidad. Regresó a la vida que conocía desde niño, la de albañil. A los 50 años dejó atrás para siempre las falsificaciones y volvió al anonimato de su barrio en Belleville, París. Pero su historia no quedó en el olvido. Con el tiempo, la cultura popular empezó a rendirle homenaje. Documentales como Lucio en 2007 y películas
Un hombre de acción en 2022 relatan su vida. Novelas gráficas como El Tesoro de Lucio expandieron su leyenda. Incluso su antigua casa en París se transformó en el Centro Cultural, un espacio dedicado a charlas y exposiciones sobre libertad. En círculos de la izquierda política española y francesa, Lucio es considerado un héroe clandestino, un Robin Hood moderno, el hombre que devolvió, aunque fuera simbólicamente, el poder a quienes siempre lo habían carecido. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si quieres seguir explorando historias de audacia e ingenio, no te pierdas El hombre que imprimió 250 millones de dólares falsos, Frank Bourassa, porque la historia, cuando se cuenta bien, nunca termina.